Hola a todas. Hoy un video fuera de programa, pero viendo que se hacen tan largos y el último me lo cortó YouTube y uno anterior me lo había cortado Facebook, pensé en ir ganando lugar en el espacio de YouTube, adelantando un proceso que hago con el corcho porque voy a usarlo para hacer las patas de uno de los trabajos que voy a hacer el martes. Y viene bien explicar cómo se maneja el corcho. Todos lo conocen ese material, el corcho. Faltaría agregar de dónde proviene el corcho. Viene del alcornoque. El alcornoque es un árbol, nosotros lo conocemos con ese nombre, pero es un roble, una especie de roble, no tengo idea del nombre científico, y de la corteza de este árbol se extraen los corchos, digamos, y otros usos. En primer lugar, tendría que haber empezado diciendo cabeza de alcornoque, porque un dicho que me acuerdo cuando era chica, le decían a aquel que tenía cabeza de pajarito o que la cabeza llena de agujeritos y no había forma de que entraran razones por... Es un alcornoque, decían, bueno, será porque se parece al corcho, los agujeritos que tendría el señor, pero en realidad no lo sé, pero por ahí debe andar. El árbol el alcornoque, tiene una particularidad de crecimiento que hace como una fabricación, sería, no sé, de corteza. Y esa corteza, alrededor de los 40 años, entre los 30 y 40 años, depende del crecimiento del árbol, se la empieza a extraer. No es que lastimen el árbol, porque el árbol está adentro, la corteza es el exterior y el árbol inmediatamente empieza. En su interior este árbol es muy parecido a los arrayanes nuestros de acá de la cordillera. ¿Vieron que es una piel como gamuzada? Así. Y lo que se saca es como color gris oscuro, una cosa toda arrugada, bastante fieronga esa. Un árbol de hojitas chiquititas, muy lindo, que da mucha sombra. Y se cultiva en toda la zona del Mediterráneo. Portugal es el mayor proveedor de corcho, a tal punto que el souvenir por excelencia de Portugal es traerse algo de corcho. Desde el sombrero a los zapatos, sandalia, cartera, billetera, lapicera, agenda, adorno, lo que a ustedes se les ocurra le meten corcho, porque todo el mundo sabe que son los mayores productores, entonces explotan la situación. Con corcho de verdad, que es carísima las cosas esas, o con corcho de mentira, que es de plástico como una goma eva, imitando, y lo logran bastante bien, porque algunos siguen diciendo, no, es de verdad, no, era plástico. Fíjense que acá yo tengo un corcho de plástico que imita muy bien al corcho de verdad. Mayor productor Portugal. Sigue por España, un poquito Francia, bastante Italia y en todo el norte del África, la cuenca del Mediterráneo. ¿Cómo se hacen esos corchos, los tapones de botellas? En primer lugar se toma el tronco del árbol y se le hace un corte todo alrededor, arriba y abajo, depende de la altura del tronco. Y después se hace un corte vertical. Una vez que se hizo ese corte vertical y que están los otros dos cortes, ponen un aparatito como una tenaza y empiezan a hacer así, y esa caparazón se empieza a desprender. Rápidamente se desprende y la retiran. Eso después va a un proceso, queda como un tubo, lo parten y quedan cosas como arqueadas. Entonces le hacen un proceso de
baños, lo ponen a hervir con vapor, después pasa por una prensa para achatarlo, queda una lámina como si fuera esto, y por una máquina, tac, 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 van cortando los corchos de primera calidad, que se usan para algunos tipos de vino. Y después queda un resto sin uso, y ese resto sin uso sufre otros procedimientos. Se hace un corcho de segunda calidad que va a tener pedazos de corcho entero y otros pedazos que se rellenan con una pasta que hacen con otros pedacitos de corcho y pegamento, y sale un corcho de segunda. Y después les dije corcho natural, un corcho de segunda que es el colmenado, lo llaman ellos, y después sale este, que es el más conocido entre nosotros porque debe ser el más barato. ¿Lo ven? Que es como un aglomerado de las migajas, el acerrín que queda del corcho con un pegamento, y se fabrican. Después hay otro tipo de corcho que mezcla los dos, que se llama twin tops, dos puntas. ¿Por qué? Porque el centro puede llegar a ser un aglomerado de esto, pero las puntas son dos rodajas, acá la ven perfecta, en esta punta no se ve tan bien, pero en esta se ve perfecta, una rodaja de corcho natural, ¿la ven? Enterita. Se distingue bien el color. Incluso se ve muy bien en las de champán. ¿Lo ven? Esto es aglomerado, pero la punta que va dentro de la botella es de corcho natural. ¿La ven? Bueno. Tiene otros usos el corcho, montones, pero creo que cada vez menos debido al reemplazo por el plástico, porque antiguamente las redes de pescadores llevaban todos los flotadores de corcho, incluso en la pesca las bollitas eran de corcho, ahora no, creo que son de plástico. Las botellas de vino se ha reemplazado mucho por el tapón a rosca, pero los flotadores, los salvavidas, antiguamente eran de corcho también. Pero sí, me acordé de esto porque el otro día leí un artículo que decía que se está formando una asociación protectora del alcornoque porque muchos lugares los están dejando de lado porque no encuentran compradores para el corcho y los abandonan a los árboles. Y los árboles empiezan a engrosar de tal manera esa corteza que hay como un movimiento que quieren, tantos árboles que hay del alcornoque, quieren volverlo a, no sé, de algún modo, ponerlos otra vez en su primera categoría y valor como lo tenía antes. Pero todavía sigue el corcho. En el caso del tapón, tiene dos objetivos. Uno, que no entre aire dentro de la botella para que no se oxide el vino. Y el otro es como la botella se almacena acostada normalmente para que no se derrame el contenido. Pero nosotros lo vamos a usar para manualidades. Y yo lo voy a usar para hacer patas. Acá lo uso mucho yo para esto porque es barato, está al alcance de todos y no siempre merece esa patita que se compra. Hay trabajo que no se le puede poner el tornillo, entonces al efecto del uso es mejor esto, el corcho. ¿Qué pasa si yo un corcho de cualquiera, vamos a suponer acá donde tengo este, lo corto, voy a serrucharlo acá. A ver si ahí se ve, sí. No quiere decir que esté mal esto que estoy haciendo.
¿Ven lo que quedó? Queda como un aserrín de corcho. Y no sale parejo y me da mucho trabajo mantenerme derechita con el cortante, que puede ser, en este caso, un serrucho, puede ser como una trincheta, o puede ser un cuchillo bien afilado, pero cuesta mucho trabajo. ¿Cómo lo puedo solucionar esto? Se pone a hervir agua en una cacerola. Toman otra cacerola, una vez que hirvió ese agua, y adentro colocan los corchos. Este está mojado, pero... Echan el agua hirviendo acá en este colador y le ponen un peso arriba para que no floten. Entonces los dejan unos 10 minutos que se humecten bien. Una vez que se humectaron, les aclaro que yo, apurada, lo he puesto a hervir directamente y funciona, así que de las dos formas. Esto lo que me permite es que yo los tenga acá calentitos un tiempo más. Un corcho, miren el ancho que tiene al hervirlo. Cambia el ancho, se hidrata el corcho. Miren cómo lo corto, ¿eh? A ver si ahí se ve. En un solo corte, como manteca lo cortan. Bárbaro. Salen las rodajas parejitas. Bárbaro. Esa es una. ¿Cómo llegué del corcho champiñón, que así se llama el de champán, a obtener esto? Con el microondas. En el microondas pongo un vaso con agua y al lado del vaso pongo paraditos los champiñones. Voy tanteando. Primero 40 segundos y espío. Se va modificando. Requiere un poquito más. Otros 40 segundos y espío. En total, más o menos 1 minuto y moneda. Lo que pasa es que cada microondas es diferente la temperatura. A mí me llevó 1 minuto 20, pero depende de la temperatura que adquiera el microondas que tienen ustedes, ¿eh? Con el microondas obtengo esto. Fíjense qué hermosas rodajas que puedo cortar de este, o para cuántos usos podría usarlo. ¿Cómo lo perforo? De dos formas. Ya le di uso al frasco que hice el otro día. Lo puedo perforar con un taladro. Yo acá tengo un taladro de mano y acá lo puse en posición. Lo puedo perforar con una mecha o lo puedo perforar con un punzón. Yo les recomiendo que cuando tengan la oportunidad afilen un destornillador viejo y le saquen esa puntita, porque ustedes no saben los usos que le doy al destornillador. Este lo pongo directamente en la llama del fuego para que se ponga rojo y es el que uso yo normalmente para cortar el telgopor. Lo caliento, se va quemando y pasa del otro lado. Esa es otra forma. Y si no, haciendo fuerza, de a poco, se va logrando, ¿eh? Y yo voy haciendo fuerza, miren cómo va avanzando. Llego del otro lado, ¿eh? Falta mucho todavía. Ya pasó. Pero con esto corro un riesgo, que acá quedó centrado y de este lado quedó torcido. Se corre ese riesgo. Con el taladro, al ponerlo perpendicular, yo lo agarro con la morsa, va derechito. Piénsenlo. Espero que ya les haya sido útil toda esta información. Nos vemos el martes.